Bienvenidos a Multiviral, un espacio para entender cómo la web en estos últimos años ha revolucionado nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de relacionarnos con otras personas, la manera en la cual generamos contenido, nos informamos. A través de este ciclo de entrevistas vamos a poder indagar si eso es bueno o es malo. A través de este ciclo de entrevistas vamos a poder saber de qué manera estamos situados nosotros los argentinos frente a las nuevas plataformas y los nuevos dispositivos tecnológicos. Un ciclo de entrevistas desde el Pasillo Record. Bueno, Sergio, sabemos de que estás en campaña. Me imagino que te debe llevar mucho tiempo, mucho diálogo con los vecinos, con los usuarios. Y uno de los temas que nosotros empezamos a indagar en el programa que hacemos los martes, donde yo tengo la columna de tecnología dedicado a total normalidad, es acerca de, y empezó hace 2 semanas este debate acerca de los discursos de odio que se propagan en internet, las burbujas, los filtros que se generan y esta cortina de eco, en la cual muchas veces parece difícil poder dialogar con alguien que piensa distinto, porque está muy encasillado en una postura. Lo primero que se me ocurre en este momento de campaña es, ¿vos cómo lo notás eso a la hora de poder salir a hablar con la gente que, ya con los que te quieren votar ya es más fácil el diálogo, digo, pero en este momento incluso en el cual los números indican que hay que salir a reforzar esa comunicación con los votantes y con los ciudadanos, ¿notás ese filtro burbuja, esa cortina de eco que están tan instalada a través de las redes sociales? Mirá, hay como en la vida, ¿no? Uno tiene distintas realidades. Lo que a mí me ha pasado es que he tenido bastante feedback positivo, o sea, poder dialogar con gente que que no me conocía, o con personas, vecinos y vecinas de las distintas localidades de la provincia que he caminado preguntando, dialogando con ellos, y la verdad que algunos en la disputa del sentido común, ¿no es cierto? Planteando diálogo. Lo que sí te puedo decir es que hay esto que vos planteás, y que lo manifestás, es real, el discurso del odio, la construcción. Yo el otro día escuchaba a un dirigente de la oposición plantear, hablaba de esta gente, ¿no? Esta gente éramos nosotros. Cuando a uno te descalifica ni siquiera poniéndote un nombre, sino que te trata de invisibilizar en la palabra, es muy complejo poder entablar un diálogo, poder generar algún lazo comunicante que permita un ida y vuelta en un diálogo de ideas, ¿no? En empezar a discutir las ideas. Bueno, eso está marcado, hay una gran construcción del odio. La verdad que muchas veces en estos territorios que por momentos son digitales y por momentos son territorios físicos, que en sí son los mismos territorios, pero en el territorio digital y sobre todo en el marco de las redes sociales, y en el marco de las redes sociales integrando a lo mejor a alguien que hizo mucho por generar ganancias a partir del odio, que fue Facebook y Mark Zuckerberg y toda su suite de estrategias económicas y comerciales a partir de la suite de empresas que tiene el grupo. Cuando uno empieza a ver todo eso, te das cuenta que ahí ha habido, esto no hubiese sido posible, ese reguero, o sea, esa larga línea de pólvora encendida nunca hubiese sido posible si no hubiese sido por una estrategia que las mismas redes sociales fomentaron. Pero más allá de eso también, esto no hubiese sido, en realidad nunca tendría que haber pasado si lo que estuviéramos discutiendo son ideas y no categorización de las personas, fake news, estar discutiendo continuamente con el otro y la otra, o con otros, el hecho fundamental de poner blanco sobre negro, ¿no? De decir esto es verdad, esto es mentira. Y la instalación de la mentira ha sido durante 4 años, y ahora en oposición, estos últimos 2 años, fue la moneda corriente.
Digo, no hemos escuchado fake news sobre vacunas, hemos visto cómo promovían la quema de barbijos, vimos cómo se generaban estas cosas, y bueno, y la gente no es de amianto, la gente absorbe esas cosas. Digo, cualquiera de nosotros somos capaces de poder absorber esas cosas porque es mucho más fácil creer en lo negativo y en el odio que creer en la racionalidad y las cuestiones positivas. Ahí me pongo a pensar ya desde un lugar, desde el Estado, se había intentado crear la agencia Nodio y demás. ¿Crees que el Estado puede intervenir eso? Digo, porque también hay un límite muy, muy finito entre lo que es censura, libertad de expresión, porque es como cómo se atajan a la hora de decir, bueno, hay que regular los discursos de odio. Desde el Estado, ¿cómo crees que se podría actuar para tratar de regular esto? ¿O si es algo que ya lo excede? Mira, yo creo que hay herramientas en donde el Estado a lo mejor no tendría que estar presente. Digo, para mí el Estado siempre tiene que estar presente, pero hay cuestiones que tienen que ver, justamente, lo nombrabas vos, la libertad de expresión, que a mí me parece que el Estado tiene que ser muy cuidadoso en meterse en esas variables. Y me parece que no está en el Estado ponerte un sí o un no a esas tachas. Yo digo, mirá, yo estoy en la antípoda del pensamiento de Donald Trump, pero en las antípodas. Pero la verdad es que cuando Twitter lo bloqueó y bloqueó sus posteos, realmente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que personas que creen determinadas cosas las pueden expresar y nosotros tenemos que tener capacidades para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Ahora, en el caso de las regulaciones, yo no sé si el Estado tiene que meterse en esa discusión. Sí me parece que nosotros tenemos que, por una vez en la vida, empezar a tener, por un lado, hacer docencia sobre el uso o cómo prevenir esto. Los discursos, yo recuerdo y todavía se sigue trabajando con discursos de no violencia. Bueno, la no violencia tiene que ser parte de nuestro ADN. Digo, hemos pasado muchos momentos de violencia en la Argentina, en épocas oscuras, y hoy en democracia, después de tantos años de democracia, me parece que tenemos que empezar a trabajar con el hecho de la no violencia. Pero por el otro lado, estos temas de contenidos, me parece que sí lo que hay que hacer es empezar a trabajar en sociedad. Digo, hay mucho para trabajar. Creo que el Estado sí lo que tiene que hacer es profundizar cualquier acción que tenga que ver con fortalecer a los individuos y al colectivo ciudadano de esta mirada no violenta y con intentar tratar o tratar de discernir entre fake news o cuestiones de odio, de cuestiones que tienen que ver con opinión nada más. Digo, esa es una diferencia entre tener una opinión y generar continuamente discursos de odio. Exactamente. Ahora metiéndonos más de lleno en las propuestas que pueda haber de campaña, yo me pongo a pensar en el discurso, en el eslogan, mejor dicho, del Frente de Todos, que es la vida que queremos, ¿no? Que es el que se utiliza como eslogan de campaña. ¿Cómo pensás vos la vida que queremos o que merecemos los argentinos con respecto a la ciencia y la tecnología? ¿Qué ejes para vos son los que merecemos resaltar a la hora de pensar de cara al futuro? Mira, Mariana, nosotros, si hay uno de los temas que nos preocupa a aquellos que estamos dentro del Frente de Todos, que llevamos nuestras ideas dentro de este frente diverso, amplio y lleno de matices, es que nosotros tenemos que tener un profundo convencimiento de que solamente una de las herramientas de liberación de los países es tener industria nacional, pero también tener inteligencia nacional. Nosotros, por suerte, y me parece que tiene que ver con una gran batalla cultural que se dio en otras épocas, que perdura el convencimiento que la educación sea pública, que garantizar el acceso a la investigación científica, garantizar
innovación continuamente. Vos fíjate que ha habido un montón de acciones del Estado hechas en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, que tiene como objetivo garantizar mayor producción, garantizar innovación, tener grandes avances científicos y garantizar tecnología. Digo, sobre todo tener tecnología nacional. Si vos te empezás a mirar todos los procesos tecnológicos que se han dado, ni hablar del ARSAT, digo, pero hablemos de cosas más diarias, y veamos todos los procesos que se han dado en función de un Estado presente, de garantizar un camino sin ningún tipo de tropiezos para poder llegar a mejores resultados en el desarrollo científico. Argentina ha demostrado en el tiempo que hemos tenido grandes avances en cuestiones tecnológicas y que en muchos momentos en la región somos cabeza o somos la punta en temas de innovación tecnológica. Sin ir más lejos, el tema de estructuras comunicacionales, como haber puesto en órbita los satélites ARSAT, garantizar ahora el próximo satélite que va a ser puesto en órbita en el 2023. Estas cuestiones, los 40.000 kilómetros de fibra óptica emplazados en toda la República Argentina para el 2023 como fecha tope, la instalación o la unión de un cable transatlántico que ingrese por el Atlántico y salga por el Pacífico para unir Asia con América. Ese tipo de cosas son iniciativas indudablemente de la ciencia y del desarrollo tecnológico de nuestro país, pero además con una mirada aguda, una mirada pensando en el presente y en el futuro de Argentina y del continente como patria grande, ¿no? Como construcción político-ideológica y señera para otros países. ¿Crees que estamos muy lejos digo, ¿qué modelos de países se disputan pensando en el 2023 a la hora de la ciencia y tecnología? Mirá, Argentina tiene, como te decía, una mirada interesantísima en esto de la ciencia y la tecnología. Cuando uno mira el continente, bueno, hay que empezar a mirar cuáles son los países que tienen primero una mirada de educación con Estado presente, digo, una educación pública de calidad. Nosotros hemos visto con mucho agrado, digo, la verdad, con orgullo, que que muchas ciudadanas y ciudadanos de esta patria grande que llamamos América Latina concurren a las universidades nacionales. Vienen a Argentina, se instalan, estudian, aprenden y luego llevan su conocimiento. Muchos se quedan en nuestro país, pero otros muchos vuelven a su patria para poder garantizar esos conocimientos en pos de sus países, de sus estados. Y Argentina en eso es muy solidaria, pero también es señera en esto, ¿no? Va marcando un camino. Lo primero que hay que ver es, América Latina tiene dos grandes proyectos. Un proyecto que tiene que ver con lo público, que tiene que ver con el pensamiento nacional de cada uno de los países, pero también concatenado con un pensamiento latinoamericanista y caribeño, con un pensamiento de ver el mapa al revés, no que nosotros estamos, muchas veces dicen que vivimos en el culo del mundo, pero a lo mejor nosotros estamos mirando al revés del mapa y en realidad nosotros estamos arriba, no abajo. Pero la verdad es que tenemos esos modelos de país y tenemos el otro modelo, que es el modelo del neoliberalismo, ¿no? Un modelo de Estado mínimo, con dos clases sociales, con pauperización y pobreza, compramos la ciencia y la tecnología, porque en realidad, y lo compramos en base a endeudarnos más. Bueno, es lo que pasó en Argentina. Si uno mira lo que pasó en los últimos 4 años en los 4 años del gobierno de Macri, nos endeudamos, cerramos fábricas, desalentamos la industria nacional, desalentamos la tecnología nacional, y te decían, cuando vos ibas a comprar
le decías que querías un crédito para mejorar tu condición en tu fábrica, te decían cerrar la fábrica y comprar algo chino. Entonces, la verdad es que cuando esos dos modelos están en pugna en el continente, son dos modelos que hoy tienen que, cada uno de los argentinos y argentinas tiene que empezar a sopesar dónde están parados, cuál es el camino que quieren seguir, mirar esto como una ventaja comparativa. Argentina tiene en esto ventaja comparativa, creo que en gran parte del continente, y eso hay que aprovecharlo. Digo, son cosas que tenemos a favor, y mirando al 2023, con un proceso político, social interesante, saliendo de la pandemia y mirando a futuro en trabajo, perdón, en empleo y en generación de polos tecnológicos, me parece que Argentina está muy bien a estos 2 años que restan al 2023. Quedó muy en evidencia las políticas de Cambiemos en cuestión de tecnología cuando arrancó la pandemia y pudimos ver la gran brecha digital que hay, ¿no? Sí, pero esto tiene que ver también con un país de inequidad que garantizó el macrismo. Digo, si hay algo que uno veía es, mirá, por ejemplo, nuestros pibes. Durante años se fueron entregando computadoras a nuestros chicos, que no era una computadora para el pibe, o la piba, sino que era una computadora que se llevaba al hogar, y toda la familia se conectaba con esa computadora. Pero durante el macrismo se discontinuó la entrega de computadoras, el Conectar Igualdad se fue desterrado, y con eso toda una generación, vos imaginate, chicos que entraron en primer año al secundario no tuvieron una computadora, pero terminaron el secundario sin haber tenido una computadora. O sea que esos chicos que pasaron por el proceso educativo de educación media quedaron fuera de la posibilidad de poder tener una computadora propia para poderse conectar. Pero además, sus hermanos, que eran más chicos, tampoco lograron eso. Y llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia se vislumbraron otras cosas, que tenemos un país con inequidad, que tenemos un país que, con mucho esfuerzo que ha hecho Alberto con el decreto 690/20, que garantiza que Internet es un servicio público esencial, con todo eso, y estratégico, con todo eso, no alcanza. Si uno ve también el accionar de las empresas que fueron para atrás, a la hora de poder tener precios asequibles y accesibles para la población, que además tenían una tarifa social que la rompen, pero además, y esto no es una pelea de Estado, porque el que pretenda ver esto como una pelea entre Alberto Fernández, Cristina Fernández y el grupo Clarino, eso es una mentira, porque en realidad al que le están sacando la plata no es el Estado, te la sacan a vos, a mí, a quien nos está viendo en este momento. Digo, la verdad es que los procesos de inequidad también se dan desde el sector privado con una gran connivencia con algunos partidos políticos que bancan estas posiciones. Digo, parece de locos que alguien que pretende representarte juegue un juego macabro de que a vos te vaya mal. Pero la verdad es que pasa esto, ¿no? Y volviendo a esa pregunta y al planteo que me hiciste, la verdad es que cuando vos ves lo que hizo Macri en ARSAT, que fue desfinanciar a ARSAT, vos fijate, lo que puso Macri en los 4 años de gobierno en ARSAT es lo que Cristina Fernández de Kirchner en el último semestre del 2015 puso en ARSAT. Lo que la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, pone en el último semestre de gobierno es todo el dinero que puso el Mauricio Macri en 4 años de gestión, o de no gestión. Esto hay que mirarlo, cómo se mira, ¿no? Me parece que fue la no gestión en ARSAT, pero también la no gestión en el sistema educativo con tecnología de información, la no gestión en garantizar acceso, mejores condiciones
contractuales entre empresas y usuarios. Todo eso que estamos hablando hoy es producto de una mala gestión del expresidente Mauricio Macri y ese equipo maravilloso de los últimos 50 años, ¿no? ¿Qué opinión te merecen las redes comunitarias que están funcionando, de que permiten que haya acceso a Internet a bajo costo, que no sea comparativo con lo que ofrecen las grandes empresas? ¿Y qué relación se puede establecer con el Estado para que estas redes cooperativas puedan seguir creciendo? Mirá, vos sabés que es algo maravilloso lo que hacen esas cooperativas porque aparecen en lugares donde estas empresas oligopólicas, tanto Telefónica de Argentina como Telecom o hoy devenido al Grupo Clarín, no hacen. O sea, cuando hubo aquel famoso proceso de privatización en Argentina, teníamos dos empresas que se iban a ocupar, una en el norte y otra en el sur de nuestro país, porque así se dividieron el país, eran oligopolios dentro de una zona. Estas dos empresas definían costos, definían infraestructura, pero definían también algo que por contrato estaban obligadas, que es a darle a cada argentino y argentina un teléfono y los servicios adyacentes. Bueno, eso nunca sucedió. Solamente se ocuparon de ir a las grandes concentraciones urbanas, y dentro de las grandes concentraciones urbanas, donde más se concentraba la gente, y donde menos se concentraba, donde estaban en los lugares menos poblados y demás, dejaban esto a la buena de Dios. Y lo que pasó es que empezaron a salir emergentes, populares, que tienen que ver con las cooperativas. Las cooperativas como esa gran amalgama de solidaria y constructor de identidad, que es esa empresa cooperativa que va a desarrollar un pequeño, una pequeña conexión, a lo mejor en una zona aislada o en pueblos pequeños, o a lo mejor en ciudades grandes, pero en barrios alejados. Ellos están haciendo la parada de lo que tendría que hacer la empresa grande, pero ellos no pueden competir de igual a igual porque el proveedor seguramente del servicio es la empresa grande, que se niega a dar servicio ahí. Yo creo que el Estado tiene que tener una mirada con ellos, tiene que tener una mirada con la empresa cooperativa, pero además tiene que ponerla en posición de equidad con respecto a la empresa privatizada. Digo, porque estas dos grandes empresas privadas, que son los mayoristas para estos pequeños empresarios, lo que hacen es tener ganancias sobre lugares donde ellos tendrían que haber tenido su lugar de pérdida. Viste que vos muchas veces das servicios donde tenés una extremada ganancia, pero también te toca dar un servicio donde la cosa es más flaca, no tenés toda la ganancia, a lo mejor vas un poquitito, viste, a pérdida, no mucho, pero a lo mejor salís empatado en la otra, pero en el volumen en general ganás, y mucho, muchísimo, muchísimo, porque te voy a decir algo. Uno quiere saber cuánto vale el barril de petróleo, googleás y te va a salir cuánto es la cotización hoy del barril de petróleo. Y si querés saber el quintal de trigo o la tonelada de soja, lo único que tenés que hacer es googlearlo. ¿Cuánto vale el kilo de vaca viva, de vaca en pie? También lo vas a saber. Ahora, yo te pregunto cuánto vale el mega, y te lo digo en serio, si vos sabés cuánto vale el mega mayorista, o sea, el mega que compra la empresa cooperativa o que compra Clarín para podértelo vender a vos. No tenés ni idea, ¿no es cierto? No. Bueno, mirá, hay lugares, yo me acuerdo en plena campaña para que se genere el decreto de necesidad de urgencia 690/20, doy una charla en La Rioja. Y uno de los asistentes era un pequeño empresario de telecomunicaciones de La Rioja y me dice, era de La Rioja, pero también estaba asociado con una pequeña empresa en Jujuy. Y él me dice, yo en Jujuy he llegado a pagar $1000 el mega para entregar no me acuerdo en qué localidad. Y entonces le digo, $1000, pero está mucho menos. Me dice, bueno, cuando llegó ARSAT, sinceró el mercado y me empecé a pagar de un día para el otro $8. Hoy te aclaro que está en $4, un poquito menos de 4, y así todo es caro. O sea, imagínate, hagamos una cuenta. Vos sabés cuánto estás pagando de internet, seguramente cualquiera de los oyentes también sabe cuánto pagan de internet, y hagamos la cuenta de cuánto es $4 o menos y cuánto estás pagando vos. Esa es la ganancia de estos muchachos. Esta es la ganancia de esta gente. Entonces, lo que tenemos que ver es que
las cooperativas necesitan tener un lugar de equidad, un lugar donde puedan estar de igual a igual, quizás tener el mismo costo que tiene Telecom y Telefónica. Digo, quizás a Telecom y Telefónica le toque no ganar, tampoco está poniendo en juego nada, solamente entregar, hacer un pase con los paquetes de mega de internet, y por el otro lado, estas empresas poder empezar a crecer, porque si estas empresas crecen, generan trabajo en las localidades, garantizan que el dinero no se va afuera, el dinero queda acá, no lo vamos a ver en ninguna empresa offshore, y eso hace que sea todo la mecánica del negocio de las telecomunicaciones empieza a ser un negocio virtuoso en las localidades. Y lo que necesitamos nosotros es hacer crecer nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros barrios. Vos sabés que es algo muy, muy llamativo lo que me estás diciendo, porque abona a lo que nosotros venimos hablando los martes cuando hacemos el programa, porque una de las teorías que tenemos nosotros es que en la década perdón, en el siglo 90. XIX, 20, las personas más ricas, según Forbes, eran todos petroleros. Y cuando voy a agarrar la lista de los 10 tipos más ricos del mundo, están todos vinculados a las tecnologías. Entonces nos preguntábamos eso también, cómo ha cambiado ese sistema, porque esas personas, los Rockefeller, los Rothschild, habían estado durante siglos ahí, y estos tipos ascendieron a estar entre los 10 mejores, entre los 10 personas más ricas en 20 años, 30 como mucho. Entonces habla del dinero que significa. Y cuando uno agarra esos unicornios azules, también son todos personas vinculadas a las tecnologías. Sí, es un fenómeno que se ha dado en finales del siglo XX, principio o mediados del siglo XX hasta este siglo XXI, y tiene que ver con muchas cosas, muchos factores. La innovación siempre ha garantizado, cuando la innovación se produce con eso que se llama éxito, ¿no? Que habitualmente el éxito es, el triunfo es una palabra que evoca lo colectivo, pero cuando uno habla de éxito es algo individual, ¿no? Y estos unicornios azules son una persona que accede a eso. A mí se me vienen muchas, digo, Carlos Slim, que una de las mayores fortunas del mundo. Bueno, es una persona, no es un equipo, un grupo, es uno. Lo mismo podemos hablar de Zuckerberg y de varios más, inclusive de acá, de Mercado Libre. Cuando ve cada uno de estos individuos o de estas personas, han tenido el impacto de poder acceder a eso de estar en Forbes. Pero lo más interesante de esto es que hay un cambio paradigmático que tiene que ver con la inteligencia aplicada. Y me parece que si bien el petróleo es un gran disciplinador del mundo y también puede ser el oro, la inteligencia aplicada es indudablemente ahora, uno lo mira, tiene un impacto, tiene un volumen y una magnitud que supera cualquier otra cosa. Y esto tiene que ver también con cómo el sistema capitalista magnifica eso. Nada hubiese sido así si el sistema capitalista, yo creo que en otro sistema, con otra mirada, con una mirada más social, más comprometida, siempre iba a tener un lugar de privilegio la inteligencia, pero más privilegio hubiese tenido la inteligencia aplicada a la comunidad, la inteligencia aplicada a lo colectivo, no la inteligencia aplicada a lo individual. Si vos te mirás y mirás cada impacto que tienen estos, bueno, salvo el tema de telecomunicaciones, que tiene un medio raro, ¿no? Tiene varios afluentes, pero cuando uno ve los demás, siempre son de impacto individual. Y eso es algo que hay que empezar a visualizar, porque muchas veces eso no es producto. O sea, el producto tangible, ¿no? Yo te digo, vos haces empanadas. Entonces, ¿cuántas empanadas haces? Y esa es la fortuna que tenés. Digo, puedo hacer 300 empanadas por día. Bueno, y las vendo, las 300 empanadas, bueno, multiplicamos 300 por eso y es tangible, ¿no? Es una empanada, es dinero. Pero después hay cosas que no son tangibles, y eso hay que valorarlas desde otro lugar, y eso lleva a todo un estudio sociológico que me parece que
que merece que alguien empiece a ver cuál es el valor real de las cuestiones que tienen que ver con los .com o con los desarrollos tecnológicos importantes. También ahí podemos empezar cuando hacemos ese revisionismo, de ver la presencia que tuvo el Estado en Estados Unidos y en los países de desarrollo tecnológico, porque los mismos que hoy son claros defensores de la embajada norteamericana no quieren un Estado presente y que intervenga en las universidades, sino que lo quieren achicarlo cuanto antes. Y en esos países, si hay algo que no es chico el Estado. Sí, tal cual. Y además vos fíjate, yo digo, lo mismo ha pasado en otros países como Alemania, digo, donde empresas de regambre estatal bancan, han bancado y bancan ahora grandes movidas que tengan que ver con el desarrollo tecnológico. Digo, indudablemente el Estado está presente. Después te venden otra cosa porque no quieren que esté presente en tu país. O sea, a ellos les interesa que esté presente en el país de ellos para fomentar lo que a ellos les interesa, con una visión nacional. Está todo muy bien, ¿eh? Yo creo que todo lo que hacen eso desde esa escala está bien. Lo que está mal es que después vengan con un manualcito y aquellos que golpean todos los días las puertas de las embajadas son los que después te bajan una línea que te dicen lo mejor es el mercado, el Estado, tiene que haber un Estado mínimo, el Estado mínimo tiene que ver sin educación y sin salud. Entonces te bajo la salud a hacer una secretaría en vez de tener un ministerio de salud. En educación no me interesa que haya becarios en el CONICET, pero tampoco me interesa que haya industrias tecnológicas en el sur, y entonces las hago cerrar, y les digo, muchachos, vendan partes chinas, compren en China y vendan en Argentina. Digo, cuando sucede ese fenómeno, es un fenómeno que tiene que ver con una direccionalidad de alguna potencia que le interesa quedarse. Yo recuerdo algo que le interesa quedarse con el país. Y esto te lo voy a linkear con algo, que es, si vos a lo mejor recordás a Bernardo Neustadt, que cuando terminaba su programa decía, estas empresas que le interesa, que están interesadas en el país, en realidad estaban interesadas en quedarse con él. Bueno, lo mismo pasa ahora, pero visto desde la organización, ¿no? Como desde afuera, muchas veces marcan un discurso, y acá hay lo que Jaureche llamaría la tiringuería nativa, que toma ese discurso, lo retuerce porque no lo comprende, porque tiene problemas de comprensión, y después lo baja de una forma muy, muy dura, que es esta, ¿no? Te dicen Estado mínimo, que el Estado no se meta, para ser libres lo que no tiene que haber es Estado, casi como el discurso anarquista, Dios, se tocan los extremos. Ahí recién te tomo el guante de lo de Neustadt. Neustadt hacía algo que era que hablaba a Doña Rosa, ¿no? Y le explicaba las cosas que sucedían y le decía que esto no servía porque era del Estado y cuando se gustaba. Vos tenés una fuerte presencia con los usuarios de Internet, y yo lo que te pregunto, desde los lugares que vos ocupás, ¿el usuario está empoderado a la hora de saber los derechos que tiene como usuario a la hora de usar las plataformas, a la hora de cuidar sus datos? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la conciencia del usuario a la hora de saber qué es lo que hace cuando se meta en plataformas como Facebook o Google? Es preocupante. Yo te digo que muchas veces cuando vos hablás con Doña Rosa, Doña Rosa no lee los contratos. Cada vez que uno entra a una aplicación web, a cualquier aplicación, algún portal que tenga que ver con redes sociales, por ejemplo, tiene un contrato de adhesión. Pero además tiene un montón de cuestiones que te va avisando. Lógicamente, son aburridas, lógicamente está escrita por un abogado norteamericano que tiene una expertise importante para decirte cosas y que vos no las entiendas. Todo eso es posible también, y ahí es que fallamos en el empoderamiento. Pero además, el problema más grave es que nosotros le ponemos a todo a aceptar y pasamos de lugar a lugar sin ningún tipo de miramiento, porque entendemos que los datos personales los estamos entregando. Eso sí lo sabemos, ¿eh? Todos saben que los datos personales, pero todas las personas creen que lo que están dando como datos personales es el nombre, quizás el teléfono y el número de documento o el email,
Y la verdad que es mucho más que eso. Y que nosotros en nuestras charlas de empoderamiento justamente ciudadano, una de las cosas que planteamos es, bueno, lo que vos estás dando es turista de amigos. Estás dando también cuál es el tiempo que le dedicas a cada una de las lecturas o a cada uno de los posteos, porque ese tiempo indica si te gusta o no te gusta, o tu forma de pensar. Pero además le estás dando todo lo que escribís. Bueno, pero eso es público. Sí, también es público, pero si yo te lo sumo a eso, con tu lista de amigos, te lo sumo con la tendencia que vos tenés hacia ciertos lugares y hacia otros no, te lo sumo a esto con los colores que te llaman más la atención, con aquellos contenidos multimedia en los cuales depositaste más tiempo que en otros, cuando vos haces un cruzamiento de todos esos datos, le estás dando mucho más que eso. Le estás dando como Cambridge Analytica le entrega a Mauricio Macri todos tus datos en navegación dentro de Facebook para que él después te ponga una campaña pensada específicamente para vos, y muchos te van a decir, pero ¿cómo va a ser para mí? Sí, en función a tu segmento y a tu perfil, es que se determinan distintas campañas que tienen que ver con cómo hacen para que sea más permeable el discurso del odio. Entonces, en ese proceso nosotros estamos, no solamente en Argentina, en muchas partes del mundo, estamos mal. Como ciudadanos digitales, digo, estamos mal. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Bueno, hay algunos países que han avanzado en esto y tienen mucho más interés y prestan más atención a cuestiones que tienen que ver con lo contractual y también tienen que ver con qué firman o qué no firman a la hora de utilizar una plataforma. A mí me parece que debería haber alguna opción que sea distinta a lo que nosotros tenemos hasta ahora. A mí me parece que hay, y que de hecho se están discutiendo, en algunos foros estamos discutiendo esto, de cómo generar alternativas distintas al uso de, de estas herramientas con una, quizás si no quisiéramos hacerlo, preferirían no entregar datos y pagar, podría ser una opción. Cualquier otra opción que me permita salvaguardar mis datos y mis formas de navegación. Creo que ese es el camino. Digo, más allá de que parte del camino que tenemos que hacer cada uno de los que somos activistas digitales es intentar que los ciudadanos y ciudadanas se empoderen fuertemente y que tengan una presencia. Mirá, nosotros hicimos algo como argentinos que realmente fue un orgullo. Cuando pasó lo de WhatsApp, cuando pasó que iban a cambiar los términos de condiciones y se iba a cambiar también el modo de cómo iban ellos a tratar nuestros datos, hubo dos temas que fueron interesantísimos. Primero, una gran migración a un esquema de libertad como es Telegram, o por lo menos de garantías de cultura libre, pero además con resguardo de tus datos personales. Y lo otro fue el rápido músculo que tuvo el Estado Nacional para pararse frente a la empresa y decirle que en Argentina eso no iba a pasar. Digo, fueron las dos cosas. WhatsApp tuvo que hacer saludo 1, saludo 2 al Estado Nacional, a la presidencia, y no pudo avanzar en el tema del cambio de condiciones en las cuales los usuarios estábamos en relación con ello. Entonces, para ir cerrando y con vistas al 14 de noviembre, lo que queda es saber qué partido político es el que va a permitir tener un Estado fuerte que le ponga un freno a las corporaciones, tanto nacionales como internacionales, con respecto a la ciencia y la tecnología. Yo creo que sí, yo creo que hay dos modelos, viste que hoy yo lo decía, hay dos modelos de país, hay dos modelos de mundo, dos grandes modelos. Después hay diferentes modelos dentro de esos dos grandes, pero la verdad es que las visiones son en este momento duales. El Frente de Todos tiene una visión de para qué sirven las tecnologías de la información, hacia dónde quieren ir,
cuáles son los marcos que tenemos que llevar adelante para poder garantizar la libertad en los ciudadanos y ciudadanas, y hay otros que solamente piensan en la libre empresa. También el Frente de Todos piensa en esto de una educación popular, pero además con la educación pública, como nadie cae en la educación pública. La mayoría de los que caen, a lo mejor caen en la educación privada, los que piensan así. Pero para nosotros, yo realmente, el honor más grande es pasar por la educación pública, no por la privada. Y esto no lo pongo en desmedro a aquello que se... Pero sí lo que digo es que hay un gran valor en las universidades nacionales, donde está el Reservorio de Inteligencia Argentina, en las escuelas secundarias, en las escuelas técnicas, y nosotros tenemos que apostar a eso. Ciencia, innovación tecnológica, garantizar inteligencia argentina para proyectarse hacia el presente y futuro. No se puede generar ciudades y provincias sustentables y sostenibles en el tiempo y resilientes si no tenemos una apuesta grande en la educación de calidad para los argentinos y argentinas. Así que ese es el camino y no es otro. Bueno, Sergio, desde ya siempre es un placer escucharte para hablar con vos, que estés dispuesto a poder dialogar. Y sos el primero de este ciclo de entrevistas, que la idea es pasar por todos los referentes que tienen que ver con la ciencia y la tecnología y dar el puntapié con vos, que tenés una mirada de Estado y de soberanía nacional vinculada a la tecnología. Era muy importante para nosotros. Así que muchas gracias, Sergio, y estamos en contacto. Gracias, Mariano. Siempre es un gusto poder participar en este tipo de programas que encarás y que lo encarás con una gran pasión y con un gran conocimiento. Invito a todos, voy a aprovechar esto para pasar un chivo, invito a todos los que nos están viendo a que el 14 acompañen la lista del Frente de Todos en sus 3 versiones, en todas las localidades, en todas las ciudades de nuestra patria, porque es importante para Argentina tener un camino. Digo, el camino que tenemos por delante es un camino de futuro, es un camino de presente y de futuro para todos nosotros, pero sí siempre pensando en que del otro lado siempre vamos a encontrar a aquel que no quiera nada de esto, ¿no? Que quiera nada más negocio para unos pocos y no para todos. Así que bueno, muchísimas gracias, Mariano. Chao, Sergio. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar